Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, nuestro Señor, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Y esto es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestro salmo responsorial es: den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor es quien ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos? Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Juan, capítulos 20, versos 19 al 21. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con todos ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y al reencontrarse de nuevo, los otros discípulos le decían: bien, hermano, hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creo. Pasados 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y en esta ocasión Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: ven acá, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino creer. Tomás, humillado, respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro.
Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y esto es palabra del Señor. Nos dice la primera lectura del día de hoy, tomada del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Este podríamos considerar como el primer sumario o resumen de la vida de los discípulos del Señor que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor tiene buen cuidado en anotar 3 actitudes básicas de la primera comunidad: la escucha de la enseñanza apostólica, la comunión en los bienes compartidos y la participación en la Eucaristía. En realidad, esas son las prioridades que deben mantener las comunidades cristianas, no solamente en el primer siglo, sino siempre. Con el Salmo responsorial podemos reconocer y repetir que el Señor es quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Palabras tomadas del Salmo 117. Si el Salmo se refiere a la victoria sobre los enemigos, nosotros proclamamos que a nosotros la misericordia de Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, como nos muestra la segunda lectura de la Eucaristía de hoy, tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. En el texto del Evangelio que hoy proclamamos, se nos recuerda que después de la muerte de Jesús, sus discípulos permanecían confinados por miedo a los judíos. El miedo a las acusaciones del pueblo los mantenía ocultos. Pues bien, precisamente en esa situación, Jesús resucitado se presenta ante ellos como portador de la paz y del perdón. Al leer este relato del Evangelio, solemos prestar atención a la situación y las protestas del apóstol Tomás y a la actitud con la que Jesús responde a sus dudas y pretensiones. Habitualmente hemos calificado a Tomás como el apóstol incrédulo. En realidad, no es difícil imaginar la razón de su actitud y de su postura. Cuando llegó a Jesús la noticia de la enfermedad y la muerte de Lázaro, los demás apóstoles se resistían a volver con él a Judea. Solo Tomás los exhortaba a acompañar a Jesús y morir con él. Nos lo recuerda Juan en el capítulo 11, verso 16. Ahora, como que le molesta la incongruencia de los que no aceptaban el fracaso del Maestro, pero se apresuran a manifestar y a pregonar su victoria. Por otra parte, nos parece sorprendente el gesto con el que Jesús ofrece sus llagas a la curiosidad y al tacto de Tomás. El texto del Evangelio nos invita a identificar al resucitado con el mismo Jesús que había sido condenado a morir en la cruz. El resucitado no ha dejado las llagas de la crucifixión. Su muerte no fue un engaño. Y su resurrección no es el fruto de la fantasía de unos discípulos paralizados por las nostalgias y el amor y el temor. Además, este texto del Evangelio de Juan nos recuerda 2 detalles fundamentales para la vida de los creyentes. Uno es la importancia de la comunidad y el otro el don de la misericordia. Transcurridos 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos, nos recuerda el Evangelio. Con demasiada frecuencia pensamos que para encontrarse verdaderamente con Jesús es necesario abandonar la comunidad. Es un error. Los discípulos que estaban encerrados no eran mejores ni peores que Tomás. Si él pensaba que los salvaría su autonomía, los otros eran víctimas fáciles del miedo. Pues bien, solo en la comunidad se muestra el Señor resucitado. Paz a ustedes, yo los envío, no sean incrédulos. Estas palabras que Jesús resucitado dirige a unos y otros nos recuerdan que Él no viene a reprenderlos, viene a revelarles la grandeza de su misericordia. Jesús se muestra muy cercano a sus discípulos y demuestra una excelente pedagogía para abrir sus corazones a la fe y para enviarlos a proclamar la buena noticia del perdón que a ellos les ha sido concedido. Señor Jesús, somos conscientes de que te hemos abandonado en las horas más difíciles. Te damos gracias porque vienes a nuestro encuentro. Nos buscas, nos deseas la paz, nos perdonas y nos envías a proclamar con valentía tu mensaje. Danos tu luz, danos tu gracia, para que nuestras palabras y nuestras obras
refleje la misericordia que tú tienes con la comunidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.